Saludos, Masters de Star Wars. Yo soy la sombra del Imperio. ¿Qué? La sombra del Imperio. Ha concluido, Masters, la Star Wars Celebration Japón y esta nos ha dado ya el próximo mapa de ruta con todo el calendario de Star Wars desde este 2025 al próximo 2027. Y claro, hemos tenido un montón de confirmaciones en series, películas, videojuegos y diversos proyectos que vienen para la saga. Y tras todo lo anunciado en trailers y paneles y múltiples entrevistas, Masters, parece que Star Wars tiene bocanada de aire fresco y que han podido tener cierta reingeniería y ganar cierto tiempo tras la huelga de guionistas, que afecta moderadamente este 2025, pero que se viene gordo el 2026 y también el 2027. Masters. Lo único malo de la Celebration es que no tuvimos trailer público del Mandalorian y perdí la apuesta y el bigote. Es horrible. Me da asco solo verlo. Así que vamos a revisar con todas las confirmaciones y declaraciones de creativos de Lucasfilm cómo se compone el calendario de visual de Star Wars en 2 puntos. Primero vamos a revisar lo que anunciaron oficialmente que no tiene fecha, y en segundo punto vamos a tener todo lo que sí tiene fecha que ya está medio cuadrado, Masters. Así que síganme pues para revisarlo todo. Aquí viene lo bueno, jóvenes. ¡Go! Y en primer lugar, Masters, tenemos que hablar de los proyectos de series y películas que aún no tienen fecha. Así como hay ciertos videojuegos que no tienen fecha también, como la parte 3 de Jedi Survivor, o el Eclipse, o también el remake de KOTOR. Pero también Dave Filoni, el jefe creativo de Lucasfilm, junto con su socio Jon Favreau, en entrevista con Screen Rant nos dijeron que tenían un plan muy claro para Star Wars de lo que venía después de Ahsoka 2 y también de Mandalorian y Grogu, que las veremos en 2026, Masters. Incluso Jon Favreau en varias entrevistas en la Celebration se negó a decir cuál es la serie que sigue. O sea, es muy claro que tienen algo entre manos, pero que aún no están listos para decir cuál será, así que hagan sus apuestas de cuál es la serie live action de Star Wars del 2027 tras que veamos Ahsoka 2. Pero es muy claro por lo que nos dijeron que tienen un plan para el futuro que se entrelazará con la película de Dave Filoni y también con lo que veamos en Mandalorian y Grogu y en Ahsoka, y que por ahora, por lo menos en el próximo año, no pueden hablar nada al respecto. Pero también en el panel principal de la Celebration en el primer día nos dijeron que había varias películas en desarrollo activo y muchas inclusive salieron de la congeladora de carbonita. Inclusive se nos dio más contexto en diversas entrevistas que hubo alrededor de la Celebration de Japón. Y solo para confirmarlo, Masters, hay 7 películas en desarrollo activo de Lucasfilm que nos dijeron en los paneles principales, y esas 7 a las que me refiero son las que no tienen fecha, porque ya hay 2 como Mandalorian y Grogu y la película de Sean Levi que es Starfighter que sí tienen fecha. O sea, en total hay 9 películas en desarrollo que veremos de aquí al final de la década. ¿Y cuáles son esas películas, Masters? Pues justo la primera es la película del primer Jedi que sucede 25,000 años antes de la batalla de Yavin, que dirige y escribe James Mangold junto con Bowie Limón, escritor de Andor, el que escribió el mítico monólogo de Luthen Rael. What do I sacrifice? Everything. Y esa es la que tiene más posibilidades de ser la que veamos en diciembre de 2027, porque todo pinta que ese año tendremos 2 películas, porque ese era el plan para 2026 y parece que solo se recorrió esto al siguiente año. Y la propia Kennedy inclusive, más ya había dicho que la película del primer Jedi era una de las que más avanzadas tenían. Después de todo, vienen haciendo el guión desde el año pasado. Y también se confirmó la película de Sharmeen Obaid-Chinoy, que ahora está pasando por su tercer guionista, Masters, y que ha tenido muchos cambios y que sabemos por la Celebration de hace 2 años que justo Daisy Ridley será su protagonista. O sea, sí o sí, Rey volverá para darnos contexto de cómo funciona la nueva Orden Jedi en una línea del tiempo 15 años después de los eventos de The Rise of Skywalker. Junto con esta, también la película de Taika Waititi que se anunció en el lejano 2020 sigue viva, Master. Sí, así como lo oyen. Oh, mami, ¿sí se va a hacer esa mamada? Pero la verdadera carnita con esta película, Master, surgieron de las entrevistas alrededor de la Celebration, porque gracias a Dios Taika Waititi no la va a escribir, únicamente la va a dirigir. Y eso me parece que es tremenda noticia, porque yo sí temía que fuera una comedia muy exagerada de Star Wars. Y lo importante aquí, donde creo que ganamos, Masters, es que Tony McNamara, un afamado guionista en Hollywood, es quien escribirá ahora esta película. O sea, están partiendo de cero y por eso está tomando otros años para hacerla. O sea, todas las escrituras que hizo Waititi no nos servirán para nada, aunque solamente serán un bosquejo. Y seguro se preguntarán, ¿quién es Tony McNamara, Masters? Es un viejo conocido de Lucasfilm porque formó parte del cuarto de guionista junto con George Lucas y otros grandes pesos pesados de la mítica serie de Star Wars Underworld que intentó hacer Lucas por allá del 2008. Pero además se ha borrado la barda en un montón de películas de arte recientes como The Favorite o también Poor Things, que seguramente las conocen, Masters, por haber sido premiada en los Oscars. Así que creo que en esta película estamos en buenas manos en la escritura y sabemos que Taika Waititi como director siempre cumple, como lo hizo en Mandalorian 1 solamente siendo director. Yes, 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 yes. Pero también se confirmó aquí la trilogía de Simon Kimber, el que creó las películas recientes de X-Men desde First Class a Dark Phoenix, que fue co-creador de Rebels junto con Filoni. Ellos dos escribieron juntos ese combate entre Ahsoka y Vader, por ejemplo. Y todo pinta, Masters, a que esta trilogía de películas también será post-secuelas, y los principales insiders de Hollywood han dicho que podrían ser episodios 10, 11 y 12. Inclusive la propia Kennedy nos dijo que los guiones o el primer guión de esta película estaría listo en junio. Pero por último, la séptima película, antes de entrar a las que sí tienen fecha, Masters, es la de Dave
Filoni en el conflicto climático de la Nueva República. Y de eso curiosamente no se habló en el panel principal, pero el propio Filoni junto con Favreau sí hablaron en diversas entrevistas, sobre todo con Screen Rant. O sea, esta película, Masters, sí se va a hacer porque es donde van a aglutinar todo lo que hemos visto recientemente en series como El Mandalorian, Ahsoka o incluso en la próxima película del Mando. Y justo Filoni en entrevista con Screen Rant junto con Favreau habló de la sociedad que ellos han tenido en diversos contenidos y confirmaron que tienen un plan entrelazado al futuro. Y Filoni especificó que si lo conocemos bien, él trabaja siempre en grandes arcos y en líneas del tiempo en concreto. Y justo es aquí donde nos reveló que tienen ellos dos un plan después de lo que viene en Ahsoka 2 y la película de Mandalorian y Grogu, implicando cómo estas cosas se juntan, hacia dónde van hacia el futuro y lo que pasará. O sea, sí o sí, Masters, vienen más series o películas al respecto. Ya tenemos confirmada la de Filoni desde el 2023, Masters, que será el final de todo. Pero justo aquí de una declaración muy importante de Filoni que nos habla de cómo Ahsoka 2 era un paso previo para esta película, así que esto es lo que dijo. Pero hasta que no entendiera del todo la segunda temporada de Ahsoka, no entendería cómo debería ir mi película. Todas estas cosas crecen unas a partir de otras. Pero después en esta entrevista, Masters, Dave Filoni saltó para hablar de lo que pretendía introducir en su propia película prometida. Y esto fue lo que nos dijo. Quiero ofrecer a los fans la mejor experiencia posible cuando llegue ese momento, así que ya veremos. Tengo una idea que me gusta mucho que podría contar en la secuencia de apertura de esta película, una que me gusta mucho. Así que espero llegar a hacer eso, pero hay una versión completamente diferente que no involucra nada de lo que estoy pensando, que sería igual de emocionante. Pero también siento que me estoy quedando sin tiempo para hacer mi película, y algún día les contaré cuáles son esas dos cosas para escena de apertura, quizás una vez que ya haya elegido sobre una o la otra. Filoni es mi pastor, nada me faltará. Así que como es muy claro, la declaración de Filoni está todavía en el proceso de escritura de esta película y dependía mucho lo que fuera a presentar en Ahsoka 2 que apenas va a grabar. Así que seguramente va a estar escribiéndola todo este año y bien puede producirse el próximo 2026 o inclusive durante el 2027. Yo diría como especulación responsable por todas sus palabras que esta película se va a estrenar en diciembre de 2028 o diciembre de 2029. Y antes de esto tendremos alguna cosa previa que nos llevara justamente a tener todo contexto. Pero también es muy claro en sus palabras, Masters, que justamente se está dando prisa porque aparentemente quiere presentar ciertas cosas que nosotros a los fans nos volará a la cabeza. Esperemos que sea un Luke Skywalker joven o un Han Solo joven, sobre todo para que podamos contar con los actores de la trilogía original en pantalla una vez más con rejuvenecimiento facial. Pero bueno, Masters, esto deja en claro los proyectos que no tienen fecha y hacia dónde van a futuro de aquí al final de la década. Y ahora sí vamos a hablar en el punto 2 el calendario de 2025 a 2027 con lo que tiene fecha, por lo menos ya con fecha confirmada. Ok, y hablando netamente de este 2025, Masters, ya en el comienzo del año vimos justamente que concluyó la serie de Skeleton Crew, conectándonos otra vez con la línea del tiempo de la Nueva República. Y también ya hemos experimentado el debut de la temporada 2 de Andor en plena época imperial, que nos va a acompañar del 22 de abril al 13 de mayo de este año, liberando arcos de 3 episodios cada semana. Y esta temporada también se va a empalmar con la miniserie animada de cortos de Tales of the Underworld, que protagonizarán justo el 4 de mayo, día de Star Wars, a Zack Ventress enfrentándose a inquisidores y viendo más de todo el contexto sobre ella. Esto en plena época imperial, pero también contándonos una historia de los mundos bajos con Cad Bane. Y esto sin dejar de señalar el reestreno de La Venganza de los Sith justamente por su 20 aniversario. Y también después del día de Star Wars y hasta junio tendremos en Fortnite todo un evento, Masters, donde tenemos cosas locas pues en este juego que es muy popular. Además, para los amantes de Outlaws, Masters, el último videojuego que sacó la saga, el próximo mayo 15 saldrá justo la expansión 2 de este videojuego, La Fortuna del Pirata, donde tenemos un cameo con una misión del propio Hondo Ohnaka. Así que KB se juntará con este mítico pirata. Pero también el segundo semestre, Masters, estará un poco más solito, pero tenemos buenos contenidos, o al menos un tanto distintos. Ya que el 19 de septiembre, Masters, llegará la continuación del especial de LEGO Rebuild the Galaxy, que si lo recuerdan, la primera parte como un What If fue una absoluta locura. Ahora aquí el 19 de septiembre tendremos la continuación de esta historia, viendo inclusive al Mandalorian, al Baby Yoda en versión malos, así como antes tuvimos a Darth Jar Jar Binks en esa película. Y por último, entre las cosas más locas y de experimentación de Lucasfilm, llegará el futuro con la serie de anime otra vez en su versión japonesa Visions Volumen 3, donde de nuevo tendremos puros estudios japoneses presentando historias super locas, Masters, y tendremos otra vez 9 cortos animados para Disney Plus, 6 de los cuales son historias completamente nuevas. Lo importante de esto es que tenemos continuación
continuaciones de Visions Volumen 1 en 3 historias distintas. Por un lado, con ese Sith que es el Ronin, que en el Japón feudal versión Star Wars seguirá cazando Sith y se enfrentará a un gran maestro Jedi. Esto en el corto titulado Duelo Venganza. Y también tendremos continuación del corto de La novia del pueblo, que se titula también Lo que perdimos, que se centrará sobre la pérdida sobre los familiares de diversos personajes en torno a la Orden 66, Masters. Pero donde Star Wars ha puesto todos sus créditos de cara al anime, Masters, es en el mejor corto de Visions de toda la temporada 1, el noveno Jedi. Justo el volumen 3 tendrá la continuación con Cara, y este se titula El noveno Jedi, la niña de esperanza, donde básicamente Cara, donde nos dejó la historia de la parte 1, con esta historia de traición y tomando un sable de luz, ahora va a estar buscando a su padre. Pero lo mejor, Masters, es que esta historia se continuará con una especie de parte 3, porque el noveno Jedi se hará para el próximo 2026 una serie limitada en Disney Plus. O sea, Visions 1 con el noveno Jedi fue la parte 1, el volumen 3 será la parte 2 y esa serie del próximo año será la parte 3 y final. Una que pinta que será para el segundo semestre del próximo año. Pero justamente, Masters, aquí es donde tenemos que hablar de todo lo que viene para el próximo 2026. Y debemos recordar que Star Wars normalmente trabaja en bloques de unos 4 meses de contenido. Vamos a tener un bloque en la primera parte del 2026 en torno al día de Star Wars y otro bloque más hacia final de año. Sobre todo porque tenemos 2 contenidos pesados live action el próximo año. Y por un lado quiero empezar, Masters, con la serie de Maul animada El Señor de las Sombras o Shadow Lord. Una que ya está confirmado que será una serie con el propio Sam Witwer contando el ascenso de Maul en el primer año de la era imperial. Y esta serie pinta que tendrá muchas temporadas porque todo lo que sabemos en esta época de Maul es sumamente nebuloso. Y viendo el historial de lo que han hecho en las últimas series animadas, Masters, pinta que la serie de Maul puede empezar el año 2026. Yo como especulación responsable creo que puede ser eso entre enero y febrero, para hacer una serie de 16 episodios que pueda llegar hasta el día de Star Wars o alrededor de esas fechas, porque ya sabemos que en mayo regresará a los cines Star Wars justamente con Mandalorian y Grogu. Y eso será el próximo 22 de mayo de 2026, Masters. Ese será el contenido bomba de ese año. Y hemos tenido un breve teaser para asistentes en la pasada Celebration, donde básicamente el Mandalorian estaba en modo John Wick desviviendo imperiales. Esta película será dirigida por el propio Jon Favreau, que también escribió y la coescribió justo con Filoni. Y ya nos han dicho más de los creativos que en lugar de ser una película de conflicto entre civilizaciones, será más una película centrada en estos personajes en conflicto, donde sabemos que volverá justo Rota el Hood en una arena de combate como ya lo vimos en el trailer, así que vuelve el hijo de Jabba pero ahora versión fuertota. Y también el próximo año, Master, ya está confirmado que llegará el videojuego de Zero Company, que está centrado en la guerra de los clones, y ya también tuvimos un trailer y cómo se ve, teniendo personajes Jedi, mandalorianos, cazarrecompensas y hasta clones que estarán enfrentándose como un escuadrón especial a los separatistas. Y todo pinta, Masters, a que esto puede ser también en esta época del primer semestre del año hacia el día de Star Wars del próximo 2026. Y eso sin que dejar de considerar, Masters, que el próximo día de Star Wars en el 2026 podremos tener otro Tales, porque esto ya se ha vuelto tradición con Tales of the Jedi, Tales of the Empire y este Tales of the Underworld. Así que hagan sus apuestas porque muchos insiders han reportado de que lo siguiente podría ser un Tales sobre clones. Y así pasamos, Masters, a lo que viene en el segundo semestre de 2026, que ya está confirmado. Ahí tendremos en un segundo bloque justo Ahsoka temporada 2, que aún el mes de estreno es nebuloso, Masters, pero puede ser por ahí entre junio y octubre, llevándose claro entre la temporada 1 y la 2 3 años de diferencia. Y ya está confirmado que todos los de la temporada 1 volverán, inclusive Anakin, pero también tendremos adiciones nuevas como Seb Orrelios o el mítico almirante Akbar. It's a trap! Inclusive ya se nos confirmó en la Celebration el recast de Baron Skull con Rory McCann, y tuvimos todo un teaser setentero basado en concept arts, donde veremos cómo escalará la guerra y Thrawn le estará pateando el trasero desde Dathomir a la Nueva República, y donde básicamente todos los personajes de Rebels vuelven. La cosa pues se pondrá muy oscura ahora con el Chiss Azul, y eso será parte de una trama de guerra, pero también tendremos otra trama muy samurái en Peridia, donde habrá otro enfrentamiento entre Ahsoka y Baylan, y ahí jugará Anakin y también jugará Sabine, y ellos estarán en tumbas antiguas, Masters, que esto pinta que estaremos develando algo gordo en torno a los dioses de Mortis. Eso inclusive lo dijo el propio Dave Filoni en los paneles. Pero también Dave Filoni en las entrevistas, Masters, nos dijo que vendrá una guerra campal y eso será, digamos, la mitad de la serie de Ahsoka, porque la otra mitad será justo develar el gran misterio cósmico de la fuerza que hay ahí en relación a los deidades de Mortis en Peridia. Y justo esto fue lo que dijo específicamente sobre lo que veremos en la guerra en esta galaxia el propio Dave Filoni. Half of it is a really, really big battle. Yeah. There's going to be a war in our Star Wars. Thrawn will be involved. We will see a lot more of him. You'll see a lot more of Ezra.
You'll see a lot more Hera, and she'll be much more directly part of the action. Because you guys made such a big deal about it, I put a lot more Chopper in. Así que Ahsoka 2 pinta que será una locura, Masters, y seguramente en el segundo semestre del próximo 2026, por ser un contenido tan samurai, podrán hacer un tándem en el segundo semestre justo con la serie del noveno Jedi, la que será la parte final de la historia de Cara en el formato de Visions. Y eso sin considerar, Masters, cualquier especial que podamos tener aparte del 2026. Así que esto nos deja, Masters, a lo que veremos en la siguiente parte del 2027, porque está confirmado que lo primero que veremos, independientemente de contenidos animados que tengamos, o una temporada 2 de Maul o algo por el estilo, es que el Star Wars Celebration vuelve, pero ahora a Estados Unidos, a Los Ángeles, del 1 al 4 de abril. Ahora será mucho más grande, porque no solo son 4 días, sino se celebrarán los 50 años de Star Wars. Ojalá que esté ahí George Lucas, y yo apuesto que sí, Masters, y esta vez no me la pierdo por nada. Y justo será en la semana de Pascua de ese año. Así que ahí tendremos los anuncios bomba que se vengan en el futuro. Y seguro un tráiler final de la película de Starfighter de Sean Levy, porque esta ya sabemos que se estrenará el 28 de mayo de 2027. Protagonizada por Ryan Gosling y justamente dirigida por Sean Levy. Y está confirmado que esta película será una historia solitario 5 años después del episodio 9 tipo Rogue One. Es una sola cosa ya. Y hay muchos rumores que Ryan Gosling justo está interpretando a un Jedi. Inclusive el teaser, aparte del nombre que es un caza estelar, implica que vemos un sable de luz. Y en el 2027, Masters, desconocemos completamente cuál será la serie live action que veamos ese año. Eso es parte del plan de Filoni y Favreau que no nos han dicho aún, ni sabemos cuál serie tendrá temporada 2 por ahora. Y lo más probable con los videojuegos es que ese año llegue la parte 3 de Cal Kestis, que ya está confirmada, o sea, Jedi Survivor parte 3. Sobre todo porque ya sabemos que Zero Company llegará hasta el 2026 y aparentemente el plan es sacar una cosa por año, aunque en este 2025 eso se romperá. Y no hay que olvidarnos, Masters, que al final del año, en diciembre de 2027, Disney y Star Wars tienen una fecha confirmada en los cines. Una que no nos han dicho cuál es, pero puede ser la película del primer Jedi o cualquier otra de las 7 que ya les dije. O sea, todo pinta, Masters, a que en los próximos años seguramente tendremos años donde tengamos una película y años donde tengamos 2. Sobre todo porque hay 9 en desarrollo. Así que la Celebration Japón ha tenido muchas revelaciones muy gordas, Masters, y pinta que Star Wars ha hecho una interesante reingeniería y que el contenido en el futuro promete y promete bastante. Pero si también quieres ver más sobre el debut que nos dejó la temporada 2 de Andor con su primer arco, esas historias te las dejaré aquí en las pantallas finales junto con otras. Y recuerden, nuestro aliado es la fuerza y un poderoso aliado es. Hasta aquí su amigo, la sombra del imperio.